hay momentos en la vida donde soportamos cosas muy malas porque vienen acompañadas de otras muy buenas. Eh, Pasa en las relaciones, por ejemplo. Hay personas que pueden tener defectos muy difíciles, pero su pareja los soporta porque sus virtudes y sus bondades pues terminan superando sus defectos. Lo malo está, pero lo bueno lo eclipsa y hace posible la relación. Pasa en el trabajo. Alguien puede tener un jefe complicado, un horario agotador, unas funciones incómodas, tareas que no disfruta. Pero el salario es muy bueno y en buen salario tiene la capacidad de eclipsar algunas condiciones laborales inadecuadas. Pasa en el deporte, el entrenamiento que exige lágrimas, dolor físico, disciplina estricta, incomodidad, pero el atleta sigue porque el trofeo, la medalla, la satisfacción de competir en alto rendimiento, pues es superior a la incomodidad. Pasa hasta con cosas pequeñas, por ejemplo, un viaje que es muy agotador, que tiene sus dificultades, su incomodidad de esperar tantas horas, pero usted lo hace con el mayor de los gustos porque sabe el destino que le espera. A usted no le importa hacer escala de 12, 18 horas en algunos casos porque usted sabe muy bien para dónde va. Pero creo que el ejemplo quizás más claro de esto es el parto. Un dolor, me cuentan, ¿cierto? Un dolor totalmente insoportable, indescriptible, intenso, desgarrador, pero ese dolor se eclipsa cuando una madre puede cargar a su bebé y escuchar el llanto por primera vez y lo sostiene en sus brazos. Un sufrimiento que es real, pero pues queda sobrepasado por la nueva vida que llega. Y narro esta dinámica de la vida porque es justamente la intención de Pablo en esta carta. Es ese ejercicio de algo que supera las situaciones negativas de la vida, incluso usa la expresión y la ilustración de el parto, una bondad que logra eclipsar justamente un malestar. Quiero que leamos juntos Romanos capítulo 8, del versículo 18 al 27. Romanos 8, versículo 18 al 27. Y continúa Pablo escribiendo a los romanos. Y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Según el hilo
conductor que trae Pablo justamente en esta carta a los romanos. Él escribe a cristianos que definitivamente están enfrentando diferentes batallas desde diferentes escenarios. Batallas respecto a la claridad del evangelio, algunos que pueden caminar con una fe debilitada, cargados con la idea de la meritocracia, de lo que pueden hacer, de las obras que pueden hacer para obtener salvación. Otros experimentan ese desgaste entre la lucha y la carne, desean vivir para la gloria de Dios, pero dentro de sí sienten un león que los impulsa nuevamente hacia el pecado. Y como si esto fuera poco, pues cristianos que también enfrentan persecución externa, inclemencias físicas por causa de su fe. Ese conjunto de presiones puede confundirlos, hacerlos perder de vista el evangelio, incluso llevarlos a mirar más la batalla que están enfrentando en ese momento que a Cristo mismo. Por eso Pablo desde el capítulo 1 viene exponiendo el evangelio con tanta profundidad, porque quiere solidificar la fe de estos creyentes, darles bases firmes, animarlos a caminar con pasión, animarlos a seguir adelante en su vida como discípulos de Jesús. Y es allí donde en el último versículo del pasaje que reflexionamos el domingo pasado, Pablo introduce también una verdad incómoda. Somos coherederos con Cristo. Pero esa herencia incluye escenarios de sufrimiento en el aquí y en el ahora. Y por eso, en el versículo 18, que es el que comenzamos a leer el día de hoy, Pablo lanza una tesis que guiará los siguientes versículos. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este es el argumento de Pablo en estos versículos. Él quiere demostrar y explicar y desarrollar esta premisa que nos ha dejado en el versículo 18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Así que si usted va a recordar algo de esta predicación, sería importante que recordara este enunciado, porque es la base de lo que Pablo va a exponer a continuación. Usted puede olvidársele cualquier otro elemento de la predicación, pero cerciórese de que mañana llegue a su casa y recuerde que el Señor le está llamando a reflexionar en que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y Pablo desarrolla esta gran verdad a través de lo que podríamos llamar 3 gemidos. No sé si usted los identificó. 3 gemidos de redención a través de los cuales Pablo desarrolla y explica su tesis. Él está siendo muy intencional. Usa la imagen del gemido como un recurso para atornillar en la mente de los lectores lo que quiere enseñar. Pablo aquí está usando todo su arsenal pastoral, todo su arsenal pedagógico, porque quiere levantar la cabeza de sus hermanos en la fe que sufren, recordándoles que lo que viene en Cristo es muchísimo más grande de lo que están viviendo ahora. Y el primer gemido que nos encontramos es el gemido de la creación. Pablo personifica la creación, le atribuye anhelos, le atribuye ansiedad, gemidos, sufrimiento. Pablo le da personalidad a la creación y la convierte en una actriz de su argumento. El versículo 20 dice que la creación fue sometida a vanidad, pero vanidad desde lo banal, no desde lo glamuroso. Fue sometida a lo banal, es decir, a un estado de frustración e inutilidad por causa del pecado humano.
Quiere decir que el mundo ya no funciona como debería funcionar. Que el mundo no funciona conforme a las reglas y a los modelos como fue diseñado originalmente. Vive en un estado de frustración. Pareciera la creación no ir hacia ningún lado. Es una creación desfigurada por el pecado, esclava de la corrupción, que simplemente parece ir rumbo hacia su autodestrucción. Y es finalmente la predicción que hacen algunos científicos cuando observan el futuro de la creación. Quienes hacen predicciones acerca del devenir de la Tierra y concluyen, tarde o temprano vamos a desaparecer por completo. La Tierra ya no nos soportará más, ni tendrá la capacidad de sustentarnos. El sol dejará de existir. Bueno, por un lado o por el otro, esto tendrá un final. Y a lectura rápida, Pablo pareciera ir en la misma dirección, porque dice que esta creación gime con fuerte dolor. Pablo usa una palabra dramática. No dice la creación suspira, no dice la creación se queja, no, la creación gime como alguien que no puede controlar el dolor y lo expresa con un lamento profundo que sale desde las entrañas. Es un gemido que no es silencioso y es un gemido que usted y yo podemos escuchar en cada rincón de este planeta. Lo escuchamos en la tierra que se parte por la sequía, lo escuchamos en la tierra que se cubre por la inundación, lo escuchamos en el rugir de un volcán, en los mares que arrasan con tsunamis, en los bosques que crujen tras un incendio forestal, en las placas de tierra que se acomodan una encima de la otra, destruyendo lo que hay en la superficie con terremotos. Lo sentimos en los cuerpos enfermos, en los animales que sufren, en la cadena interminable de vida y muerte que marca la naturaleza. El dolor es real, es profundo, es continuo. Y Pablo lo ilustra con los dolores de parto. ¿Qué imagen podría usar Pablo? ¿Qué imagen podría ilustrar un dolor mayor que el de un parto? Y entonces nos lleva a imaginarnos a una creación personificada en una mujer que está gimiendo de dolor, que no aguanta más, que parece que va a desfallecer. Pero aquí hay un detalle importante que cambia el giro del argumento de Pablo. La creación personificada en una mujer que está dando a luz. Y el dolor de dar a luz es intenso, es desgarrador, pero detrás hay una gran esperanza. El dolor de parto es distinto, porque viene acompañado de un futuro, viene acompañado de un mañana. Pablo nos recuerda, sí, la vida es muy dura. Este mundo no funciona como debería funcionar. Eres parte de la creación que sufre. Pero a través de esa ilustración nos coloca una imagen que nos recuerda que hay una promesa de un mañana glorioso, de una nueva creación, de una gloria futura. Es un gemir de esperanza en medio del dolor. Al usar esta imagen de un parto, no solo pretende hacer referencia a la intensidad del dolor de la creación, sino llevarnos a entender que esos gemidos son producidos no por los dolores de desesperanza, sino por los dolores que claman por un mañana prometido, sino por los dolores que insisten en que llegue, en que nazca, en que se culmine, en que el mañana sea ahora.
Porque si bien la creación fue sometida a vanidad y su diseño original se alteró, el equilibrio santo con el que fue creado se desequilibró, Pablo recuerda a sus lectores que también la creación fue sometida a esperanza. Y lo vemos claramente en el versículo 20 al 21. Que la creación también fue sometida a esperanza. Algo que me sorprendió al estudiar este pasaje, como alguien dijo en estos días por ahí, pues descubrí que el agua moja, pero que para mí fue realmente significativo, no fue encontrar que la creación fue sometida a vanidad, porque eso lo vemos todos los días, el sufrimiento, la corrupción, la muerte, eso es evidente. Lo que sí me impactó fue descubrir que al mismo tiempo la creación fue sometida a esperanza. Y no fue ayer, no fue hace un siglo, ni siquiera en los tiempos de Cristo. Fue desde el mismísimo Edén, en el mismísimo momento que el Señor pronunció la maldición, pronunció también la promesa. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Ese día la creación comenzó a gemir, pero ese día la creación comenzó a esperar. Desde el mismo día que comenzó a gemir, al ser sometida a esperanza, desde ese mismo día la creación comenzó a esperar. Y esa claridad me impactó con mucha fuerza, porque es entender, yo nací en un mundo caído, sí, pero en un mundo que desde el principio ha estado sometido a la esperanza por el Señor. Antes de que yo pusiera un pie en esta tierra, Dios ya había decretado que la historia se dirige hacia la gloria que nos ha de ser revelada. Y eso cambia por completo la manera como vivo el sufrimiento en el presente. No como alguien atrapado en un mundo condenado, sino como alguien que habita en una creación herida, pero esperanzada desde el comienzo. Cuando Pablo habla de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios, está diciendo que la creación misma será liberada de su corrupción para participar de la misma gloria que nosotros recibiremos en Cristo. Hoy todo muere, todo se desgasta, todo se corrompe, pero llegará el día que ya no habrá corrupción, sino libertad gloriosa, libertad de la esclavitud, del pecado, libertad de la muerte, libertad para vivir plenamente en la presencia de Dios. Yo sé que esto no es nuevo, esto lo hemos escuchado muchas veces, y el problema es que a veces nos suena retórica. La creación misma entra en esa libertad compartiendo la gloria de los hijos de Dios. Pablo les dice a sus lectores, gloria que nos ha de ser revelada, que es tan grande que la creación misma anhela profundamente, anhela con ansiedad ese día. La creación anhela, a veces más que usted y yo, ese día. Y al revisar los versos, los textos o las palabras en el griego original, nos da una imagen como de la creación que se para sobre la punta de sus pies, como que coloca las manos para ganar un poquito más de altura y estira el cuello, tratando de ver más allá de lo que naturalmente puede ver. Es como si la creación supiera que esto no termina así, que viene algo diferente, que lo que vemos hoy, corrupción, dolor, desorden, catástrofes, muerte, no es la última palabra. Sí, nacimos en un mundo caído, pero en un mundo que desde el Edén mismo
fue sometido a esperanza. Así que parece ser que Pablo aquí está afirmando contundentemente, no, el fin de la creación no es lo que están viendo algunos científicos. Esto le falta un pedazo de la historia. Hay un punto de quiebre, hay un punto de giro donde el Señor restaura todas las cosas. Así que la lágrima, cada gemido, cada cansancio no son señales de derrota, sino recordatorios de que Dios está llevando la historia hacia la gloria que será revelada. Si la creación, a pesar de todo, descansa en la esperanza del Señor y anhela el día de la revelación de la gloria, creo que tú y yo deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos vivir con la misma esperanza. Y de hecho, Pablo ahí introduce el siguiente gemir, el gemido de los creyentes. Dice, no solo la creación gime, nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Yo realmente no tengo que esforzarme mucho como predicador para que usted se conecte con esta afirmación de Pablo en su vida. Nosotros también gemimos. Y no tengo que esforzarme mucho, porque seguramente usted fácilmente empieza a identificar. Somos creyentes y hemos recibido las primicias del Espíritu, pero sí, también gemimos. Gemimos cuando nuestro cuerpo se enferma. El gemido que sale cuando los médicos no tienen respuesta, cuando la fiebre no baja, cuando el cáncer no desaparece, cuando la fuerza se va apagando y el sentimiento de la piel es frágil en nuestra carne. Gemimos cuando nuestros hijos son marcados por un diagnóstico. Señor, ¿por qué? Ese es el gemido de un mundo caído. Gemimos cuando luchamos contra el pecado, pero no se quiere ir. Ese hábito, esa inclinación, esa tentación que persigue, oramos, lloramos, insistimos, prometemos, pero sigue ahí. Y dentro de nosotros aparece un lamento profundo desde nuestras entrañas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, yo tengo que batallar con esto? Gemimos cuando sentimos que la vida pesa, cuando el cansancio no es solo físico, sino que es un cansancio del alma, cuando uno se levanta en la mañana y ya está agotado antes de empezar el día, cuando el peso de las responsabilidades y de las cargas económicas y de los problemas familiares nos dejan sin aliento. Gemimos cuando vemos la injusticia, cuando los malos prosperan, cuando el inocente sufre, cuando el mal parece reírse del bien. Somos creyentes y hemos sido bendecidos por las primicias del Espíritu, como dice el texto, pero también gemimos. También gemimos. Y podemos recordar con mucha claridad aquella expresión de Jesús, es que en el mundo tendréis aflicción. Jesús no nos prometió lo contrario. Y por eso como iglesia tampoco venimos aquí a prometer humo y a decir, vengan, que su vida se arregla. Venga, para que vea cómo su familia empieza a organizarse de manera perfecta, cómo su economía, cómo usted deja de sufrir, cómo ese cáncer se va. No. Si nosotros también gemimos. La promesa no es pare de sufrir aquí y ahora. Es mucho mayor. Extralimita incluso nuestros problemas de la hora. Es mucho más complejo que simplemente desaparezca un problema. Y ese gemido es interior, muchas veces silencioso, no siempre lo escuchamos en los demás, pero ahí está siempre, porque nosotros sí lo escuchamos. Un goteo constante que está en nuestro ser interior. El suspiro en medio de la noche
cuando nadie nos ve. Es la respiración cansada de nuestra alma que no encuentra reposo pleno. Es ese grito ahogado que no siempre sale con palabras, pero clama desde lo más profundo: Señor, esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. Gemimos cuando la muerte toca nuestra puerta, cuando un ser querido parte y nos deja un vacío que es imposible de llenar. Anoche nomás recibía la noticia del fallecimiento del hermano de mi esposa. Me encontraba allí frente a esa realidad donde pude ver con mis propios ojos lo que Pablo describe: el gemido insoportable que provoca la muerte, ese desgarro profundo del alma que ningún consuelo humano puede apagar. Y esa reflexión frente a mi esposa de: mis papás ya están en avanzada edad y tienes más hermanos en avanzada edad. Parece ser que esto va a seguir. Ojalá sea más tarde que temprano. Pero qué frustrante es ver ese desgarro que se acerca. Esos gemidos son la marca de que no somos de aquí, de que no pertenecemos aquí, de que no estamos diseñados para este mundo como funciona en la actualidad, de que este no es nuestro hábitat natural, porque fuimos diseñados para un contexto totalmente diferente. Y es el Espíritu mismo dentro de nosotros recordándonos que esta vida no es suficiente, que para esta vida no fuimos diseñados, que para este mundo no fuimos creados, que para vivir de esta manera este no es nuestro destino final, que fuimos hechos para una gloria mayor y nuestra alma la reclama todos los días de nuestra vida a través de la insatisfacción en nuestro mundo presente. Nuestra alma reclama el paraíso, nuestra alma reclama el Edén. El Edén está dibujado en nuestro ADN. O si no, piense por un momento dónde construiría la casa de sus sueños. Habrá un raro por ahí que soñará con un edificio, ¿cierto? Pero la mayoría de nosotros creo que le pone agüita, le pone bosque, pone animales, un arroyo, naturaleza. ¿No le huele eso al jardín? Está dibujado en nosotros. Y la invitación de Pablo es que aguardemos ansiosamente la gloria que nos ha de ser revelada. Que aguardemos ansiosamente en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús de la restauración de todas las cosas. Que pacientemente esperemos en Cristo, que vino a resolver nuestro problema interno y nuestro problema eterno, como dice el pastor Elías, con quien crecí. Y aquí surge una aparente tensión. ¿Cómo así que aguardamos la adopción en el versículo 15? ¿Cómo así que aguardamos, perdón, en el versículo 23? ¿Cómo así que aguardamos la adopción? Si en el versículo 15 de hace 8 días dijimos que ya lo habíamos recibido. Y la respuesta aquí es en ese conocido pero complejo principio del ya pero todavía no. En Cristo ya hemos sido adoptados y hoy podemos disfrutar de la certeza de ser hijos de Dios y clamar Abba Padre, pero todavía falta la manifestación plena de esa adopción. Cuando nuestros cuerpos sean redimidos en gloria y nuestra comunión con Dios sea perfecta. Una adopción que indudablemente se va a disfrutar mucho
mejor en otro contexto que en este. Lo mismo ocurre con el Espíritu. Ya tenemos las primicias, un anticipo real de lo que viene, una conversión genuina que nos permite disfrutar la presencia de Él ahora. Pero ese anticipo apunta hacia algo mayor. Iglesia, no hemos llegado a la meta. No hemos llegado a la tierra prometida. Pero en Cristo estamos seguros. Por eso seguimos gimiendo. No porque dudemos de ser hijos, sino porque sabemos que hay más. Dios hasta aquí ha sido suficiente, pero aún nos falta experimentar la plenitud de lo que ya Él nos ha prometido. Y aquí Pablo nos da una definición clara. La esperanza que se ve, pues no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? En otras palabras, Pablo está diciendo, si ya tuviéramos delante de nuestros ojos todo el plan de redención completo, pues ya no habría nada que esperar. Ay, eso sería muy frustrante, porque todavía hay mucho gemir, hay mucho dolor. La gracia, la misericordia, la bondad, la adopción, claro que eso nos cobija y nos cubre y es suficiente, pero aún esperamos en Cristo Jesús. Y esa es la invitación de Pablo. No dejen de esperar. En la Biblia encontramos hermosas pinceladas para que imaginemos el cuadro completo de lo que estamos esperando. Quiero que leamos Isaías 11, versículos 6 al 9. No recuerdo si está en pantalla, sí. Miren este cuadro y díganme a qué les sabe. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo nombre, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Lo que para muchos es una historia infantil que se le contaría a los niños que están en sus primeras etapas de desarrollo. Y para los creyentes es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Un mundo mágico como esos. Un mundo de fantasía como esos. Es para el cual usted y yo estamos diseñados. Y es para el cual, en gracia y conforme a su misericordia, estamos esperando. En Apocalipsis 21:4 encontramos otra pincelada. Este sí no está en las pantallas. Se lo saben de memoria algunos de ustedes. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Iglesia, nuestra esperanza en Cristo es que llegaremos al día en que la creación como nosotros dejaremos de gemir. Veremos un cielo nuevo, una tierra nueva, libres de corrupción, brillando con la gloria de Dios.
Eso es lo que aguardamos, eso es lo que sostiene nuestra paciencia. Eso es lo que hace que nuestros gemidos no sean gritos de desesperanza, sino contracciones de parto. Porque es un gemir con un sentido de esperanza. Es un gemir, sí, con un mañana. Cada dolor nos recuerda que el paraíso viene. Y cada dolor también nos permite disfrutar el paraíso que nos ha sido entregado aquí y ahora en Cristo Jesús. Pero cuando llegue será tan glorioso que los sufrimientos de este tiempo presente parecerán pellizcos. Llegará un día donde estaremos expuestos a tanta gloria, una gloria tan majestuosa, que miraremos hacia atrás y lo que nos desgarra hoy decimos eso eran pellizcos en comparación a esta gloria en la que soy testigo. Por eso Pablo dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Y después de hablarnos del gemido de la creación y del gemido de los creyentes, Pablo nos lleva a un tercer gemido en el texto. El gemido del Espíritu mismo. El gemido del Espíritu. Y dice el texto, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora no es la creación, ahora no somos nosotros mismos, sino que es el Espíritu que con gemidos que no están sujetos al lenguaje, intercede por nosotros ante el Padre. Qué honesto es Pablo al decir y al incluirse, no sabemos orar como conviene. Y no se refiere a que no oramos lo suficiente, no se refiere a que no usamos las palabras correctas, sino que posiblemente en este transitar por la vida hacia el día de la restauración de todas las cosas, podamos ser capturados por los dolores que encontramos en el camino, los momentos de esperanza que se debilitan, las circunstancias de nuestra debilidad dejamos de ver nuestras vidas con perspectiva de lo eterno, que nos distraemos, que nos perdemos, o simplemente nuestra visión se nubla y no vemos sino nuestro dolor. Entonces Pablo atraviesa este relato, el Espíritu Santo intercediendo por mí, sosteniéndome a través de gemidos indecibles, que no son gemidos que yo pronuncie. El texto nos permite esa precisión, porque este texto puede ser confundido con la manifestación del don de lenguas, sino gemidos que el Espíritu pronuncia y al parecer hace referencia a conversaciones indecibles del Espíritu con el Padre a nuestro favor. Gemidos que probablemente yo no me doy cuenta, pero que aquí Pablo quiere afirmar nuestra esperanza, resaltando que el Espíritu también gime a mi favor frente al Padre. Y qué bello realmente es saber que el Espíritu Santo me sostiene mientras yo no tengo el mapa completo. Mientras yo aquí estoy perdido, incluso en momentos ni siquiera sé cómo orar por mí. Qué esperanzador es para mí recordar constantemente que tanto Jesús, tanto el Hijo, como posiblemente vamos a ver dentro de 8 días, y el Espíritu Santo interceden por mí ante el Padre y me sostienen. Y esa intercesión jamás falla, esa intercesión jamás se equivoca, jamás pide algo fuera de lugar y jamás se quedará sin respuesta. Esa intercesión del Espíritu
a favor de los escogidos frente al Padre. Ese clamor del Espíritu por los que predestinó. ¿Te das cuenta lo que eso significa? No podrás afirmar nunca que nadie ora por ti, que nadie intercede por ti, sino que en este texto vemos el Espíritu y el Hijo teniendo conversaciones a través de gemidos indecibles, en el caso del Espíritu, a favor nuestro. Es un regalo dado a la iglesia, la oración unos por los otros. De hecho, es una invitación que la palabra nos hace. Pero es un descanso hacerme consciente que yo puedo estar atravesando una temporada difícil y el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Una intercesión perfecta que nadie más puede hacer por mí. Que interceda el pastor o que interceda el Espíritu. No quiero dejar la idea que no es importante entonces no orar juntos los unos por los otros. Lo que quiero decir es que en la dirección del texto, de fijar esta esperanza de que el Espíritu Santo está haciendo una intercesión perfecta por ti. Y por eso el tercer gemido es consolador, porque nos recuerda que no depende de nuestras fuerzas, de nuestras oraciones, sino que hay una intercesión perfecta del Espíritu en nosotros. En otras palabras, somos sostenidos también por una doble intercesión, el Hijo y el Espíritu, que ora por nosotros al Padre, y el Padre escucha. Así la Trinidad entera entonces está involucrada en nuestra esperanza. Tu gemido no cae en el vacío, tu silencio no es ignorado, tus lágrimas no son desperdiciadas. Iglesia, los sufrimientos experimentamos en este mundo caído, quizás no suframos la persecución que enfrentaron los primeros cristianos, pero sí vivimos las inclemencias de un mundo esclavizado por el pecado, y ya eso es bastante pesado, aún para nosotros que cambiando de dirección nadamos contracorriente, y eso desgasta, eso cansa, pero la intención de Pablo aquí en esta predicación no es reducir tu dolor, ni negarlo con frases vacías como eso no es nada, cambie esa cara, victorioso, bendecido y en victoria. La intención de Pablo no es negar tu dolor. La Biblia no minimiza tu sufrimiento, todo lo contrario, lo reconoce. Los gemidos de la creación, los gemidos de nosotros, y la intención es mostrarte que más fuerte que tu realidad es la gloria que esperamos. Que tus sufrimientos son legítimos, no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en Cristo Jesús. Eso no minimiza tu situación, eso exalta la obra de redención. Te muestra el final glorioso de la historia, no para que no te duela el camino, sino para que no te canses de caminar con esperanza. El propósito de este texto es levantar la cabeza cansada de aquel que sufre y permitirte ver de lejos la gloria que te espera, para que así sigas corriendo la carrera de la fe con los ojos
puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, iglesia, cada gemido de tu vida no es un grito al vacío, es una contracción de parto. Sí, duele, pero anuncia vida. Sí, es desgarrador, pero anuncia gloria. Y un día, cuando Cristo se manifieste en plenitud, ese dolor dará luz al gozo eterno. Así que gracias sean dadas a Cristo, quien fue el que hizo posible con dolor y sangre ese puente entre este mundo caído y la gloria venidera. Le invito para que incline su rostro y respondamos a la palabra en oración. Señor, quiero en esta mañana orar por mis hermanos que están presentes, Señor. Tú sabes cómo llegan, sabes sus gemidos de estos días, conoces perfectamente su realidad. Te quiero pedir en el nombre de Jesús, Padre, que a través de este texto, a través de esta exposición, incluso a pesar de las imprecisiones y los errores que pude tener como predicador en este momento, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos permitas descansar, Padre, en esa promesa de gloria. Que tú fortalezcas las fuerzas de aquel que está cansado y agotado. Que tú levantes la cabeza de aquel que se ha rendido. Que tú nos permitas tener una perspectiva de lo eterno. Permítenos ver más allá de lo natural. Amplía nuestra visión, Señor, te lo pedimos. Permítenos ansiosamente, como dice el texto, aguardar y esperar por ese momento de la restauración de todas las cosas. Permítenos ser fortalecidos por la esperanza que tenemos en Cristo. Mientras caminamos, mientras gemimos de dolor, Padre, pero mientras descansamos también en tu gloria eterna. Mientras tenemos la certeza de tu adopción, mientras tenemos la certeza de tu llamado, mientras tenemos la certeza de que tú nos estás escogiendo para esta nueva tierra, este nuevo cielo, para este nuevo Edén, Señor. Padre, que tu palabra sea como bálsamo para el que sufre, Señor, y que sea esperanza para aquel que tiene una fe debilitada. Que tu Espíritu nos levante, nos impulse a seguir, que nos permitas desde ahora también disfrutar todas esas bendiciones espirituales que disfrutamos, que recibimos en Cristo Jesús. Señor, que nuestra mirada en Cristo pueda eclipsar los sufrimientos que experimentamos a diario. Que nuestra esperanza en ti, Señor, pueda hacer que no nos duela menos, pero sí que sea más soportable y que podamos sufrir con esperanza, Señor. Padre, aclara nuestra visión, limpia nuestros ojos y permítenos mirar a Cristo, Señor. Permítenos mirar a Cristo, el que vino y orquestó la redención nuestra y el que volverá segunda vez.
a restaurar todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.